Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos y apasionados de la Torá. Y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Root. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompañan mis hermanos Esbi, Ben Daniel. Esbi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom. Muy bien, Harold. Shalom, shalom Álvaro y shalom a todos. Y también nos acompaña nuestro hermano Álvaro Martínez. Álvaro, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shalom Harold, shalom Esbi. Un fuerte abrazo para todos y para toda la comunidad hispana que nos escucha en las cuatro esquinas del mundo. Así es, así es. Siempre muy agradecidos. Nosotros con ustedes, escuchando nuestros programas, siguiendo nuestros aportes, y nosotros, no crean ustedes, también nosotros seguimos sus aportes y seguimos sus observaciones, las preguntas que nos envían, nos enriquecen muchísimo, pero sobre todo les agradecemos sus oraciones. Muchísimas gracias, hermanos, por mantenernos en sus oraciones. También les agradecemos el aporte que ustedes hacen cada vez que visitan nuestra página de unrudodespertar.tv. Cada vez que ustedes adquieren un material del hermano Michael Root, en inglés, en español, o cualquiera de los materiales que están ahí presentes en nuestra tienda virtual, sepan que ustedes están aportando un granito de arena para que nosotros podamos continuar con esta obra de llevar las buenas noticias del reino, las buenas noticias de su Torá, de su instrucción, y las buenas noticias del Mesías Yeshua. Bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos otro programa muy especial, el cual está relacionado con un pasaje controversial para muchas personas, un pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la sinagoga de Satanás. Vamos a empezar a desarrollar el tema, tal vez desde una perspectiva general, para ver si logramos al final del programa poder brindarles a ustedes una mejor idea de quiénes son estos personajes que Juan en el libro de Apocalipsis se refiere como la sinagoga de Satanás. Hermanos, yo no sé ustedes, pero bueno, en el caso de Esbi, estoy seguro, más bien, que tú te has encontrado con muchos círculos antisemitas. Me refiero a círculos en internet, círculos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, que se levantan hablando en contra del pueblo judío. Entonces, no sé, me gustaría escuchar, Esbi, desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el ángulo que tú has encontrado con respecto a este tema? Te lo pregunto porque ese mismo pasaje que vengo mencionando, eso está en Apocalipsis 2:9. Me gustaría leerlo para traerlo aquí sobre la mesa. Dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Revisando materiales, me he dado cuenta que muchas personas que se mueven en estos círculos antisemitas se aprovechan, toman este pasaje para decir que las personas que hoy en día habitan en la tierra de Israel no son judíos descendientes de Israel, descendientes de Jacob, y que son otras personas que llegaron a habitar la tierra, y que incluso los que hoy día se llaman judíos alrededor de la tierra
realmente no lo son, sino que pertenecen a esta sinagoga de Satanás, en lo cual yo difiero totalmente, porque no podemos, como decimos en Costa Rica, agarrar un chayote y partirlo a la mitad y venir y descartar y emitir un juicio de esa manera. Me gustaría escuchar tu perspectiva con respecto a esto. Y, bueno, primero que nada, es sí, muy triste encontrarse hoy en día en este siglo y era moderna con pensamiento antisemita, y lamentablemente no es solo por internet. O sea, yo lo he vivido en Argentina, en donde crecí, y esto es un mal que acecha a cada judío en cualquier esquina del mundo. Y bueno, igual no niego que esto está diseñado por el Todopoderoso también, porque si incluso judíos que ni siquiera creen en la Torá son odiados por otras personas, eso le despierta a uno su identidad. Hay algo que te están recordando todo el tiempo, que tú eres judío. Entonces uno se pone a pensar, ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es mi identidad? Y uno empieza en la búsqueda de la verdad. Entonces todo está diseñado por el Eterno para traernos de regreso a Él. Así que no tengo resentimiento de nada. Pero bueno, quiero comentarte en Facebook. Yo no sé cuánta gente está en esta corriente realmente en el mundo hispano, porque yo estoy más en contacto con el mundo de habla inglesa, y yo sé que está muy popular esta corriente que, bueno, es la conspiración de que los sionistas manejan todo el mundo y el Estado de Israel es falso, y judíos que no son judíos están en Israel. Bueno, yo soy ciudadano israelí también. Y bueno, lo más triste es que cuando uno postea algo, digamos, del Estado moderno de Israel, y no algo completamente pro-sionista, pero cualquier cosa del Estado de Israel, la gente que está en esta corriente antijudía van a salir diciendo: esos no son los judíos verdaderos, esos son edomitas, y los judíos verdaderos son tales y tales. Uh-huh. Y tienen tanto odio en su corazón que, o sea, yo tengo una política de que yo me quedo amigo con todos, no me interesa la creencia o religión, si es claro, judío, cristiano, budista, maometano, pero cuando uno empieza con un sentimiento de odio, decir cosas despectivas de un grupo de gente en particular, en lo que se podría categorizar como racismo y antisemitismo, entonces yo digo, bueno, ya no podemos ser amigos por el mismo hecho de que yo soy judío. Entonces, claro, si tú estás diciendo algo sobre todo un grupo de personas, significa que, o sea, yo también me estás tratando de impostor. Uh-huh. Entonces, aquí tengo que trazar una línea y ya no podemos tener una amistad. Entonces, sí, es muy triste. Y si hay una sola recomendación, si la gente no escucha todo el programa, una sola recomendación que se llevan es, primero, estudiar las escrituras en contexto, y segundo, estudiar historia. Y esa es toda la cura. Así es. Es muy doloroso, como tú lo dices, hermano Svi, porque si regresamos el tiempo en la historia, cuando ocurre toda esta catástrofe del Holocausto, donde no solo hermanos judíos, 6 millones, tengo entendido que fueron masacrados. También hubo otros grupos de otras etnias que también fueron perseguidos y fueron destruidos. El punto aquí es esa maldad del hombre de querer presentarse como una única raza separada, una raza especial, superior a las otras razas a nivel mundial. Estamos ahí ya quebrantando
los principios bíblicos, los principios de la misma Torá, lo que el Mesías mismo enseñó. Hay un pasaje que a mí me gusta compartir cada vez que terminamos el programa, que es el pasaje que Yeshua le dice a sus discípulos: en esto conoceréis que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. El mensaje que Yeshua traía en su mayor parte era un mensaje de amor, era un mensaje de unión, a pesar de que si tú eres negro, a pesar de que si tú eres blanco, chino, judío, musulmán, como tú lo dices, Esli, no importa. No importa cuál sea tu creencia, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a saber vivir en armonía. Sabemos que entre todas las naciones, cuántas religiones no existen, cuántos tipos de creencias no existen. En el caso de nosotros, hemos tenido la revelación que nosotros servimos al Dios de Israel. Hemos entendido que su Torá fue puesta para que nosotros caminemos en rectitud, para que más bien seamos una luz para el resto de las naciones, para que más bien seamos un ejemplo, pero de bien, un ejemplo de amor, que podamos traer unidad y no división. Y esa es la clave, es de que Israel fue llamado a ser una luz, no a que somos un grupo elegido, el pueblo perfecto, y que solamente que esto solo es para nosotros y el resto del mundo para la basura. Yo veo este sentimiento antisemita, eso es netamente racismo. Es netamente racismo. Tanto es que estuve analizando les digo la verdad, cuando empiezo a analizar esto, no quiero ni perder mi tiempo. Solamente leí los primeros renglones de una página de estas que piensan que Israel, que los judíos no son, como dijimos, que los judíos que están en Israel y cualquier judío que no son los judíos de Judá, que son unos impostores, dicen que son edomitas y todo esto. Pero miren, tanto es, dicen que Jesús no era judío. Llegan hasta el punto de decir que Jesús no era judío, que la Nueva Jerusalén es los Estados Unidos, que el pueblo escogido, que el verdadero Israel son los norteamericanos blancos y los europeos blancos. O sea, esto es netamente racismo. Esto es lo mismo Eso nunca lo escuché. Sí, esto es netamente racismo, y esto es básicamente lo mismo que hizo Hitler. Miren, llegan al punto a decir que cuando la dispersión, cuando Asiria se lleva a Israel captivo, dice que estos hijos eran los hijos de Isaac. Dice, y miren lo interesante y la ridiculez en todo el tema. Dicen que son los hijos de Isaac, y en inglés se diría Isaac's sons. Y dicen que de ahí viene la descendencia de los Saxons. No sé en español cómo se dirá. Entonces dicen que cuando usted le quita... Sajones, ok. Pero en inglés, si usted le quita ellos lo que dicen es que si usted le quita la I a Isaac y dice Saxons. ¿Ok? Ajá. Entonces están diciendo que si ven, con eso vemos que los descendientes del reino del norte, que cuando fueron llevados captivos, pero ellos dicen que es todo Israel y que eran solo blancos, dicen que fueron llevados a las montañas, en Caucasian Mountains, en Los Cáucasos. Ok, y dicen que y citan Segunda de Reyes 17:6, que en contexto es cuando el reino del norte de Israel es llevado cautivo por Asiria. Pero miren lo que dicen. Dicen que 130 años estuvieron en esa cautividad y que después establecieron en Europa todas las naciones cristianas. ¡Qué imbéciles dicen esto cuando Cristo ni siquiera ha llegado! Todavía faltan 600 años para que Cristo llegue a la escena, y ellos dicen que cuando esos israelitas fueron llevados cautivos a Siria, 130 años estuvieron regados por Asiria, pero que después se movieron para las montañas, salieron de allá y se establecieron en Europa y Estados Unidos y crearon las naciones cristianas. Cuando Cristo ni siquiera aparece en la escena por otros 600 años. O sea, esto es el tope de la idiotez. Inaudito. Sí, o sea, es completamente tontería. Yo le comentaba al hermano Spin en alguna oportunidad que había escuchado yo la postura de que el término British estaba
supuestamente relacionado a que si tú separas la palabra en inglés, la palabra British, que significa británico, en inglés supuestamente se deriva de dos palabras, Brit-ish, y que Brit, la palabra Nuevo. Brit En hebreo. En en hebreo. hebreo es pacto, como el Brit Hadashah. Ish, hombre. Entonces, que los British vienen siendo los hombres del pacto. Eso lo he escuchado en diferentes, o lo he leído en diferentes artículos. Esby me señalaba un punto muy sencillo y muy simple. Me dice, bueno, entonces, ¿qué serían los Spanish, los españoles? ¿O qué serían los, qué sé yo, alguna otra nacionalidad? Solamente porque sigue ese patrón de las palabras ish al final, ¿verdad? Entonces, yo dije, claro, no, o sea, eso nada que ver, jamás podríamos decir que no podríamos basarnos en esa conclusión, ¿verdad? Por esta palabra British. Pero bueno. Pero para la gente que no sabe, esto, bueno, es una corriente que se llama el israelismo británico. Y hay muchas cosas interesantes. Todo se puede estudiar. No hay nada en contra de estudiar lo que la gente presenta y verificarlo. Entonces, tenemos el israelismo británico. Luego tenemos a los hebreos negros, que dicen que todos los negros son o la gente de raza negra que viene de África occidental. Fueron los judíos exiliados que luego se dispersaron en las Américas y te dicen en dónde están las 12 tribus y son todos de color negro. Entonces, bueno, esto no tiene veracidad histórica. Así es. Por eso digo, simplemente estudiar la historia. Y cuando hablamos de la tribu de Judá, tenemos que recordarle a la gente, tenemos bastante información sobre la historia de Israel en el programa de las dos casas de Israel, si se quiere buscar en YouTube. Pero ahora estamos hablando exclusivamente de la tribu de Judá. La tribu de Judá que volvió del exilio babilónico en el año 526 antes de Yeshua. Luego vivió en el tiempo de Yeshua y luego fueron exiliados por los romanos. ¿Qué sucedió con los romanos? En el año 70 después de Yeshua destruyeron el templo. Toda la gente de Judea se quedó todavía después de la destrucción del templo, pero en el año 135 tenemos la rebelión de Bar Kokhba, y con esta rebelión que quisieron echar a los romanos de la tierra, los romanos se pusieron muy duros con los judíos y los empezaron a vender como esclavos a distintos lugares del pueblo romano. También los llevaron a otros lugares ya más como exilio. Por eso es que la corte del Sanedrín se trasladó a Tiberíades y se quedó ahí hasta el IV siglo y luego se disolvió. Pero la mayoría de los judíos fueron exiliados de la tierra. Siempre hubo un remanente que se quedó en la tierra hasta el día de hoy, pero la mayoría fueron exiliados a distintos lugares dentro del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano se extendía desde Israel, luego hasta el norte, donde está Turquía y toda la región del Cáucaso, y luego toda Europa y el norte de África. Pero los judíos fueron sobre todo expulsados y se fueron hacia el norte, hacia Europa. Tenemos eventualmente los judíos sefaraditas. Esto viene de la palabra Sefarad, que es la tierra de España. Allí hubo una concentración muy grande y se convirtió también en una capital del judaísmo rabínico y todo lo que es en la Edad Media y textos cabalísticos salen de ahí. De hecho, tenemos varias palabras en español
que están relacionadas con el hebreo. La ciudad de Toledo, por ejemplo, Toledo viene de la palabra toldot, que significa generaciones. Esa fue una capital muy grande del judaísmo, hasta el tiempo de la Inquisición, cuando fueron expulsados de España. Entonces, ¿por qué hay judíos ashkenazim? ¿De dónde viene ese término? Ashkenaz fue uno de los nietos de Noé. Vamos a recordarle a la gente. Noé tuvo 3 hijos. Shem, de donde vienen los semitas. Ham, que fue el que se fue para África, y la mayoría de las naciones africanas vienen de Ham. Y Jefet. Y Jefet es el que pobló Europa con sus descendientes. Entonces, Jefet tuvo, si no me equivoco, lo tengo aquí, me parece 3 hijos, y uno de los hijos de Jefet fue Gomer, y uno de sus hijos fue Ashkenaz, si no me equivoco. Entonces, fue un nieto de Noé. Y este nieto de Noé, Ashkenaz, fue el que se estableció, o de donde salen las naciones de Europa Central y Europa Oriental. Entonces, todos los judíos que se establecieron en esa tierra, que era conocida como la tierra de Ashkenaz, fueron llamados judíos Ashkenazim, askenazitas. Y los judíos sefaraditas son los que vienen de España. Entonces, hay la gente que está con esta teología, que la llamaría teología de reemplazo. Dicen que los Ashkenazim no son judíos, son Ashkenazim, que vienen de Jafet, de otro hijo de Noé, que no es Shem. Pero esto sería lo mismo que decir que los sefaraditas no son judíos. O sea, es lo mismo que decir que yo, como soy argentino, no soy judío. Es la lógica. Exacto. Bueno, me parece muy interesante este dato histórico que compartes, Svi, porque realmente nos trae, nos da una mejor perspectiva de dónde es que viene quién y cómo es que se están haciendo estas separaciones antisemitas. Ahora, si nos volvemos nuevamente en el tiempo, en las escrituras, y vemos que después de Noé, después de que sus hijos empiezan a reproducirse, empiezan a poblar nuevamente la tierra, vemos que, Abraham es llamado por el Altísimo. En Abraham encontramos una promesa para todas las familias de la tierra, y esa promesa la podemos resumir en lo que vendría a ser la venida del Mesías, Entonces, para mí es muy interesante ver cómo, a pesar de que el Altísimo, sí, escoge un pueblo y escoge al pueblo de Israel de entre todas las naciones. Esto creo está en Éxodo 19, donde Jehová llama a su pueblo, le llama un especial tesoro. Mi especial segula, es la palabra. Es bien, así es, segula. Segula, mi especial tesoro. Entonces vemos que Jehová tiene ese trato especial con Israel, pero a pesar de eso, él deja la puerta abierta para que personas fuera de Israel puedan ser parte de este pueblo especial, de esta segula, de este especial tesoro de Jehová. Así vemos en el relato del Éxodo como una multitud mixta dice que sale de la tierra de Egipto, entiéndase, israelitas con posiblemente egipcios y seguro personas de otras naciones que también hacían negocio en Egipto, que pasaban por ahí o que eran esclavos. El punto es que era una multitud mixta la que salió de Egipto de esclavitud. Y dice también que esta Torá es la instrucción de Jehová para Israel, iba a aplicar tanto para el natural como para el extranjero. Uh-huh. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Yo veo que el Altísimo no hace
acepción de personas. O sea, Él deja la puerta abierta para que todo aquel que quiera caminar de acuerdo a los mandamientos del Padre lo pueda hacer y por ende recibirá la bendición del Padre. Todo aquel, Yeshua está disponible de la misma manera para todas las naciones. De hecho, encontramos pasajes que nos dicen que el deseo del Padre es que todos seamos salvos. ¿Ok? Ahora, ya va a depender de cada persona el camino que vaya a tomar en su vida, ya sea camino de rectitud o camino de iniquidad. Pero aquí el Padre no está excluyendo a nadie. Entonces, si el Padre no excluye a nadie, ¿quiénes somos nosotros entonces para crear esas diferencias entre los hombres? Más bien nosotros, como lo decía anteriormente, fuimos llamados para traer unidad entre los pueblos. Ibas a decir algo, Álvaro. Sí, claro. No, y específicamente hablando del pueblo judío o de la casa del sur de Israel, porque tenemos que hacer esa distinción de que cuando el pueblo sale de Egipto, es las 12 tribus, bueno, después terminan siendo las 12, la descendencia de Abraham, terminan siendo las 12 tribus de Israel, todas estas 12 tribus salen de Israel. Recuerden que el reino se divide y toda la cosa. El reino del norte es disperso y nadie sabe hoy en día si es descendencia de las 10 tribus del norte, pero sí sabemos que los judíos son descendencia directa del reino del sur de Israel. Eso no hay duda. Tanto es, y yo lo digo de esta manera, lo voy a decir como yo lo veo, porque yo miro las cosas desde una perspectiva de 300,000 pies en el aire, digámoslo así. O sea, Israel se divide. El reino del norte, es disperso y se pierden, porque esa es la profecía por su pecado. Pero el reino del sur de Israel, el reino del norte es disperso y se pierden su identidad. El reino del sur, el Señor le promete que siempre tendrá el cetro, la autoridad de la Torá, que los oráculos de Dios se le dieron a Judá, ¿ok? Si no fuera por Judá, nosotros ahora mismo, ustedes no nos estuvieran escuchando, ni nosotros estuviéramos hablando de esto, porque nosotros, los que somos gentiles, que no crecimos en la cultura judía, no hubiéramos conocido la Torá, si no es por ellos, por ser tan meticulosos en copiar cada letra, palabra, letra por letra, ni una jota ni una tilde se pierde porque ellos lo hicieron, porque ellos la guardaron. Entonces, si ellos no son el pueblo de Dios, si ellos no son los verdaderos judíos, entonces, ¿quiénes son? Porque ellos son los que nos dieron la palabra y gracias a ellos la tenemos hoy en día. Entonces, si ellos no son y son unos usurpadores, pues entonces se convirtieron en el verdadero pueblo de Judá, porque ellos son los que tienen el cetro, ellos son los que tienen los oráculos de Dios y ellos son los que se lo trajeron al mundo y han sido una luz al mundo. Y con eso ahora podemos nosotros entrar y conocer el verdadero camino y el verdadero deseo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si los judíos no son los judíos, pues ya se convirtieron los verdaderos judíos y al que le guste bien y no también, porque ellos siempre mantuvieron la Torá. No hay otro grupo. Amén. Y bueno, tu pregunta si no son ellos, entonces ¿quiénes son la gente de esta secta antisemita? Y yo espero y oro porque nadie en nuestra audiencia se ha expuesto a esto. Yo no sé qué tan popularizado está, pero esto es bastante popular en otros lugares. Cuando dices quiénes son los judíos, otro dato histórico nos habla sobre los házaros o el imperio Khazar. Y este imperio que ocupaba lo que sería el norte de Turquía, la región de los Cáucasos, Ucrania, Azerbaiyán y el sur oeste de Rusia, era parte de la tierra que se conocía como Ashkenaz, una tierra de Yefet, y aparentemente esta gente, los házaros que vivieron en la Edad Media, el emperador fue expuesto en determinado momento a un sabio judío. Y resulta que el impacto fue tan grande sobre él que él decidió convertirse al judaísmo y convirtió a todo su imperio al judaísmo alrededor del, creo que entre el
siglo X y XII. No tengo el dato aquí justamente, pero esto sí es un dato histórico. Entonces, hay un libro escrito por una persona que se llama Koestler, que el nombre del libro es La 13ª tribu. Y de aquí viene toda esa doctrina, toda esa teología, y ellos dicen que los judíos son esos házaros. Ujú. Inclusive el Estado moderno de Israel que viene de esa gente. Entonces, esto fue expuesto como una mentira por historiadores. O sea, porque todos los judíos ashkenazim no vienen de ahí. Eso es solo algunos miles. O sea, no es todos los ashkenazim. Uh-huh. Y para la gente que no sabe y no tiene conocimiento de quién vive en Israel hoy en día, yo le puedo decir, le puedo atestiguar, he vivido en Israel por casi una década, que ahí no hay solo judíos europeos. Ahí hay judíos de todos los continentes. Muchísimos que son parte de lo que serían las tribus perdidas, de hecho, que los rabinos están llegando a reconocer. Dicen, aquí estaba la tribu de Menashe en el norte de la India, trajeron a miles de personas de la India, de la región de Kashmir, y ellos ahora son llamados judíos. O sea, serían en realidad parte de otra tribu de Israel, pero ahora el Estado de Israel es un Estado netamente judío. Entonces, si está bien o está mal que esas tribus perdidas sean convertidas al judaísmo es otra pregunta. Exacto. Por separado. Es un dilema filosófico, pero lo que hay que reconocer, como dice Álvaro, es que la gente dentro de la religión judía son los que han preservado la Torá, las tradiciones, el entendimiento que tenemos ahora de las escrituras, y lo que yo veo por parte de esta gente que es tan racista es un sentido de orgullo propio, egocentrista y arrogancia, como yo no vi en muchos lugares, que ahora tienen la Torá y entonces ahora ellos entienden, tira la basura a todos los judíos, no sirven para nada. Y te digo más, hay gente que está diciendo que ni siquiera el hebreo que hablan los judíos es el hebreo original, que ellos saben hebreo mejor. Sí. Y llegaron a las escrituras hace tal vez menos de una década. Y ellos dicen, no, nosotros sabemos el hebreo original. Exacto. Y las palabras que hablan son muy graciosas. O sea, tienen pronunciaciones distintas. Y bueno, de ahí salen muchas de las pronunciaciones del nombre de Jehová, que son, bueno, que la gente nunca las escuchó y no hace falta decirlas. Dicen que Israel es Yashar Allah, o Elohim es Allah, Allahim, y de acuerdo a su propio entendimiento. O sea, ellos no tienen ningún conocimiento de la lengua hebrea. Y por ende, y es obvio de que están perdiendo la idea de lo que son las escrituras hebreas, del punto de lo que es Israel, de lo que el Padre determinó como Israel, de ser una luz al mundo. Estamos hablando de que no específicamente, cuando yo estoy hablando de Israel, no estoy diciendo solamente los judíos, estoy hablando de todo Israel, todas las 12 tribus juntas que estaban llamadas a ser una luz al mundo y a traer, y que por la bendición, por seguir al Padre, según sus mandamientos, iban a hacer tanta bendición, iban a recibir tanta bendición que las naciones iban a ver la bendición y iban a venir a tocar la puerta y preguntar, bueno, hábleme de su Dios porque yo veo la bendición sobre ustedes. Pero es entender que debemos ser injertados en el olivo que es Israel. E Israel son las 12 tribus y Judá es parte de ellos. O sea, es una idiotez decir que los judíos no son parte de Israel. Son las 12 tribus juntas. Tenemos que ser injertados en ese olivo y así como Israel ser una luz al mundo. No para ser mejores que los demás, no para, como dicen ustedes, que me gusta mucho como dicen que no es de un casto más alto, es que dicen, ¿no? Sí, o algo así. Una casta más alta. No. Israel ese nunca fue el propósito de Israel. El propósito de Israel fue ser una luz al mundo. Por eso es que la tierra de Israel, ahora hablando de la tierra de Israel, porque estamos hablando del pueblo de Israel y la tierra,
que son dos cosas diferentes, pero lo que donde el Padre dice que siempre tiene su mirada en Jerusalén, ¿dónde está? En el centro del mundo. O sea, qué inteligente el Padre que pone a Jerusalén, a Israel, lo que es Israel, en todo el centro, lo que todo el mundo determina y conoce como el centro del mundo. ¿Por qué? Porque uno pone una luz en el centro del mundo para que brille la luz hacia el resto de los demás. Tanto es, ¿qué es lo que dice el Salmo? Y miren esto que me pareció muy interesante. Terminen este versículo que voy a decir. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Bueno, usted sabe que en verdad lo que dice ahí es en la alabanza de Israel. Salmo 22:3. Wow. Nunca dice en la alabanza de su pueblo, dice en la alabanza de Israel. Y les recomiendo a la gente que vaya y lo mire. O sea, el propósito, el llamado es volvernos Israel. Ser injertados en el olivo, Romanos 11, Jeremías 11. Cuando la nueva Jerusalén baje, que vamos a entrar por las puertas de las 12 tribus de Israel. No hay puerta de los gentiles, no hay puerta de los blanquitos nada más, o los negros nada más. No, es todo el mundo. Todo el mundo está llamado a entrar y ser injertado en el olivo de Israel. Qué interesante. Y vieras que encuentro aquí un pasaje que describe, este es Yeshua hablando. Les voy a leer el pasaje. Para mí, este es como una luz para poder definir quiénes son realmente la tal sinagoga de Satanás a la que se está refiriendo Juan. No, sí, tenemos que entrar ahí. O los judíos que el pasaje dice que son como falsos judíos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dice así, eso está en Juan 8:39. Le leo desde el 39. Dice, respondieron y le dijeron a Yeshua, nuestro padre es Abraham. Aquí, estos son los fariseos, una de las sectas judías del primer siglo. Dice, Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, solo ahí yo ya encuentro una excelente definición de quiénes son realmente hijos de Abraham, ¿ok? No necesariamente los hijos de sangre, sino Amén. los que hacen las obras o los que hacen las obras de Abraham, ¿ok? Que vienen siendo guardar los mandamientos del Padre. Amén. Por ahí en Génesis se nos dice que Abraham guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos, guardó mis decretos. Y sigo leyendo. El versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Luego dice el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, un momentito, aquí Yeshua está definiendo que estas personas a las que él les está hablando, a esta secta de los fariseos, dice que el padre de ellos era diferente al padre de Yeshua, ¿ok? Dice, entonces le dijeron ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esa es otra señal interesante. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ojo, hay otra clave, no ha permanecido en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad de la palabra. De la palabra, son las escrituras, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Entonces, a mí me llama mucho la atención de que Yeshua hace una distinción aquí. Y estos hombres pareciera ser que estos líderes religiosos pertenecientes a esta secta de los fariseos, pareciera que el propósito final de ellos no era realmente guardar los mandamientos como tales, sino que era, y lo sabemos por registros bíblicos y registros históricos, que ellos manejaban una agenda personal que iba más allá de los mandamientos de Dios, que incluía ya lo que conocemos como mandamientos de hombres, ¿ok? Discúlpame, Harold, Ajá, rapidito. sí, adelante. Y es No te importante preocupes. entender aquí que él está hablando a unas personas en específico, no porque le dijo eso, que ellos eran de su padre el diablo, y en Apocalipsis dice que la sinagoga de Hasatán, no está hablando de que todos los judíos son la sinagoga de Hasatán, que todos los judíos, está hablando a esos que tienen su agenda. Los que están haciendo las cosas a escondidas y llevando a la gente en un camino incorrecto. O sea, no es a todo Israel, o el Israel que había en ese tiempo, que solamente eran los judíos, él no estaba hablando a todos, sino a esos específicos. Eso es claro. Y es importante entender. Me parece muy importante ese punto. Y también, perdón, Harold. Sí, adelante, tú lo habías dicho, pero me gustaría enfatizarlo, que en el libro de Juan específicamente, cuando dice los judíos, se está refiriendo a unos de la secta farisea. Uh-huh. No se está refiriendo a los judíos. O Correcto. Sea, sus propios seguidores eran judíos. Exacto. Él era judío, exacto. Entonces, cuando dice Juan en 8:48, dice, respondieron entonces los judíos. O él le dijo a los judíos. Había una fiesta de los judíos. Así es. Juan no era judío, habla como si fuese otra gente. Entonces, se está hablando de una gente, de una secta en particular, y esto llevándolo a un nivel individual. Uh-huh. Cada uno de nosotros puede ser de Dios o del diablo, dependiendo de nuestro comportamiento el día de hoy. Exacto. No a lo que hicimos hace 20 años y no a lo que dijimos hace 20 años y no a lo que decimos hoy, sino lo que hacemos hoy. Exacto. Y cualquiera se puede caer de eso y cualquiera puede volver a eso. Amén. Entonces, el contexto es muy importante. ¿A quién le estaba hablando Yeshua en ese entonces? A los líderes religiosos de esa época. Y en Apocalipsis 2. Perdón, Álvaro. Es una distinción muy bonita que hace Michael Root en el libro de la cronología de los evangelios. Él hace esa distinción. Uh-huh. Él cuando está haciendo la corrección de los textos, él presenta y dice, entonces la secta de los judíos o la secta de los fariseos, tal como ese pasaje de Juan 8:48, respondieron entonces la secta de los judíos o los líderes religiosos de los fariseos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, y así en los demás, en las otras instancias. Como decía S.B., muchas veces estamos leyendo el texto y cuando leemos que dice, entonces los judíos dijeron, pero un momento, todos los judíos de todo Israel están hablando de esto, incluyendo sus discípulos, incluyéndose él mismo. ¿Cómo es esto? No, hay que hacer esa distinción. Y me parece que por ese tipo de confusiones es que mucho antisemitismo surgió también, ¿verdad? Para decir, es que fueron los judíos que se oponían a Yeshua y entonces los judíos son el malo de la película. No. Tenemos que informarnos y poner las cosas en perspectiva. Correcto. Perdón, Álvaro, continúa. No, discúlpame. Y por eso es importante leer en contexto. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:9, cuando dice que la sinagoga de Hasatán, le está hablando específicamente a la iglesia en Esmirna. Y en Apocalipsis 3:9, cuando vuelve a repetir que son la sinagoga de Hasatán, también le está hablando a la congregación en Filadelfia. O sea, le está hablando a esos grupos específicos. Diferentes audiencias. Exacto, está hablando cuando está dando la revelación de las 7 iglesias, de las 7 congregaciones, no iglesias, las 7 congregaciones, y a la de Esmirna le dice que allá hay gente que son la sinagoga de Hasatán, y lo mismo le dice a los de Filadelfia. Entonces no le está hablando a todas las iglesias, a todos los judíos, diciéndoles que ellos son la sinagoga de Hasatán.
Eso no significa que yo soy la sinagoga de Satán. Bueno, lo estamos analizando, Zvi. Yo todavía no estoy convencido. Entonces, Mucho cuidado, hermanos, Zvi, mucho cuidado. También enfatizar otra cosa, que vamos a entrar a las palabras, o sea, qué significa judío y qué significa sinagoga, primero que nada, pero antes quiero hacer énfasis en esta parte del verso. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ok, la blasfemia de ellos. Y luego tenemos en el 3.9 que tú dijiste, yo te entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Está hablando de un enemigo. Un enemigo que estaba en contra de esta congregación. Entonces, fíjate qué interesante, la imagen es muy parecida a lo que dice en Isaías 60:14. Le está hablando a otra audiencia, por supuesto, Isaías, pero dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces lo mismo en Apocalipsis 3.9, haré que ellos se arrodillen a tus pies. La sinagoga de Satán, los que eran enemigos de ellos. Esta gente que eran enemigos de ellos, ¿qué significa ser un enemigo? ¿Qué significa estar del lado de Satán? Porque Yeshua, recuerdan que él mismo le dice a Pedro, Satán. Así es. ¿Recuerdas cuando él estaba en contra de su plan, de lo que debía suceder proféticamente? Así es. Pedro no quería que él sea matado y dijo, no te voy a dejar que vayas. Y le dijo Yeshua, quítate de enfrente de mí, Satán. Entonces, Pedro obviamente no es Satán. Satán en hebreo significa un obstáculo. Exacto. Adversario. Exacto, no es el diablo, no es alguien con cuernitos, con un tridente. El concepto y la visión judía o toraica es totalmente distinta a lo que el cristianismo, el catolicismo nos inculca. Que ese podría ser, hermanos, otro tema interesante para un futuro programa de radio. Sí, también conectado con cielo e infierno. Entonces, tenemos el término judío y tenemos el término de sinagoga, dos términos que ahora se identifican con el judaísmo moderno. Ahora, fíjate lo que dice Pablo en Romanos 2:28 sobre un judío. No es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, aquí él está hablando de judío como hoy en día utilizaríamos el paralelo con Israel, quien es parte del pueblo de Israel. No es parte del pueblo de Israel el que lo es exteriormente, alguien que simplemente está vistiendo un talit y tzitzit, ni porque te hayas hecho la circuncisión, aunque haya sido religiosa. Eso no hace a uno el pueblo de Israel. Israel es un título honorario que recibió Jacob, luego de luchar con el ángel. Y él le pidió que lo bendiciese, ¿recuerdan? Y dijo, tu nombre no será más Jacob, será llamado Israel, Kisarita, Im Elohim, Beim Anashim, Batujal, porque has luchado con Elohim y con personas y has prevalecido. Entonces, alguien que prevalece, alguien que se sobrepone, alguien que es iniciado espiritualmente, es Israel. No simplemente por vestir tzitzit y no simplemente por tener una madre o padre judío. Así es. Entonces, vemos cómo Pablo está utilizando el término judío de esta manera, como sería Israel. ¿Quién es parte de Israel? No parte de la religión judía. Entonces, del mismo modo, yo veo que se está utilizando en el libro de Apocalipsis. Los que dicen ser parte de la congregación de Israel, ¿okay? Esos son los que dicen ser judíos,
que son parte de nuestra congregación, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, sinagoga es una palabra griega. Entonces, una sinagoga ahora es un lugar de culto judío. Está 100% relacionado con el judaísmo. Sinagoga en griego significa simplemente, es como en hebreo, Beit HaKnesset, lugar de congregación, una asamblea. Entonces, la asamblea de Satanás no es 100% relacionado con el judaísmo. Puede ser cualquier persona, va a una sinagoga, es su lugar de congregación. Exacto. Entonces, esta gente son la asamblea de Satanás, los que dicen ser parte de la congregación, pero no lo son, sino son parte de la asamblea de Satanás. Entonces, ahora ya cambia todo. Claro, claro. Es importante muy bien que dijiste eso porque hace mucha diferencia esa definición de la palabra. Digámoslo como asamblea, porque eso es lo que es. Porque sí, porque si decimos sinagoga, entonces estamos pensando netamente judíos y por eso es que tenemos este caos de que todos los judíos son la sinagoga de Hasatán, de Satanás. Qué bien entender ese contexto que explicabas acerca de Romanos 2, 28, 29, donde dice que el judío no es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entiendo por datos históricos que Pablo, esta es como vamos a ver, como la justificación que Pablo presenta a favor de los gentiles, dado que él se empieza a encontrar gentiles que empiezan a vivir de una manera justa, gentiles que empiezan a creer en Yeshua como el Mesías, como decimos nosotros, empiezan a hacer bien las cosas. Pero existían judíos en aquel entonces que tal vez su estilo de vida no era el más recto, el más correcto, y Pablo empieza a notar esa diferencia, que a pesar de que siendo judíos, siendo elegidos, siendo parte de ese pueblo elegido por Jehová, siendo incluso circuncidados, habiendo sido instruidos en la Torá, posiblemente se habían pervertido. No estoy generalizando, por supuesto, estoy hablando de ciertos grupos, como en el caso de los fariseos, que conociendo la Torá, conociendo los mandamientos, empezaron a crear sus propios mandamientos, sus propios ordenanzas, poniendo tal vez la Torá de lado, poniendo estas ordenanzas por encima incluso de la Torá, escuchando más la voz de ellos mismos que la voz del Altísimo. Entonces Pablo viene y hace esta distinción y dice, ¿cómo es posible que tal vez estas personas, teniendo mayor conocimiento, se hayan alejado de la buena senda y vengan gentiles, gente de afuera del pueblo, que quiere guardar ahora los mandamientos, que quiere acercarse ahora al Padre, que reconocen a Yeshua como su Señor? Entonces, Pablo saca esta excelente definición, que dice que el judío es entonces el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de su corazón en el espíritu y no en la letra. Aclarando nuevamente que Pablo no está diciendo o descartando el mandamiento de la circuncisión en la carne. Okay, en eso sí estamos claros. Es simplemente que él está diciendo, increíble que hayan personas que vengan de afuera, que el Padre ha circuncidado sus corazones. O sea, no los excluye el Padre a ellos. Exacto. Ellos tienen también entrada y ellos son parte del pueblo de Israel como tal. Y vemos un gran ejemplo de eso en Hechos 21, en el Hechos 21, 25. Bueno, en Hechos 21, donde está el versículo en el 25 que dice que solamente los gentiles solamente tienen que dejarse de ídolos, de sangre, de lo ahogado y de fornicación. Uh-huh. Bueno, el contexto ese, lo que está ocurriendo ahí en el contexto, si leemos desde el principio, es que los judíos, el sistema rabínico, digámoslo así, los líderes, están juzgando a Pablo de estar enseñando de irse en contra de la Torá, en contra de los mandamientos y todo esto. Y
porque ellos no van a dejar, y lo critican y lo acusan de que entró a gentiles al templo. Y tanto es que lo toman y lo van a apedrear, casi lo matan en ese capítulo 21 de Hechos. Entonces, esa gente, esa es una sinagoga de Hasatán, porque falsamente lo están acusando de algo le están acusando de que se está yendo en contra de la Torá y lo tratan de matar, porque él está trayendo a gentiles y lo acusan de que él no lo hizo, él no metió a ningún gentil en el templo, y lo acusan de que él metió a gentiles en el templo, porque ellos no dejaban en el primer siglo que ningún gentil entrara al templo, tenía que convertirse al judaísmo, pero esa gente lo acusan y lo apedrean, de tal manera que casi lo matan. Entonces, esa es la sinagoga de Hasatán a la cual Pablo se refiere, no a todo judío en general. Así es. Y a mí me gustaría agregar otro punto que es, determinamos que los judíos no son la sinagoga de Satán, pero todavía está este ánimo de teología de reemplazo cuando la gente cree que cualquier persona que sea judía y que no recibió al Mesías, entonces está perdida, ellos van a quedar y van a sufrir durante el periodo de tribulación para que reciban al Mesías y qué sé yo. Bueno, el tema de la tribulación y el arrebatamiento lo vamos a tratar en otro programa, pero el rol del pueblo judío y del Mesías y su misión está claro en todo lo que es el Nuevo Testamento. Pablo nos comenta que hay un periodo de tiempo donde el pueblo judío será cegado, y eso está profetizado por Isaías, y eso es para el bien de los gentiles, para que la multitud de los gentiles sean traídos. Recordemos que esa es la función y la misión del Mesías. Él dijo que no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, las tribus perdidas del norte, y los judíos ya están en la casa. ¿Recuerdan? Exacto. Hijo pródigo. Así es. Claro. Hubo un hijo que siempre se quedó en la casa. Así es. Entonces, nosotros no tenemos que automáticamente recibir al Mesías ahora, sino el tiempo de los gentiles se acabaría. Va a haber un tiempo al final, como nos dice el profeta Zacarías, donde vamos a ver al Mesías, a quien traspasaron, y vamos a estar de duelo por eso. Amén. Amén. Así es. Bueno, qué gran lección de historia, y tanto en términos bíblicos como historia en general, porque así se nos abre un poquito más la visión acerca de ese pasaje que en lo personal pues era un pasaje como muy, muy polémico, ¿verdad? Porque sin conocer todo este contexto, tiende uno como a querer juzgar y inclinar la balanza en contra de hermanos judíos, y empezamos a malinterpretar pues así las escrituras. Más bien, hermanos, pues más que agradecido de verdad que sí, con todos estos datos que nos traes. De igual manera, el hermano Álvaro con todos estos aportes que nos hace históricos bíblicos, siempre trayendo a memoria cómo es que el desenlace del pueblo de Israel a través de la historia. Y hermanos, ya se nos está acabando el tiempo. Queremos invitarlos para que continúen escuchando nuestros próximos programas, motivarles, hermanos, a que nos escriban con sus preguntas, con sus dudas, con sus observaciones, incluso, hermanos, si no estuviesen de acuerdo con algo que hayamos dicho, algún punto, si ustedes quieren traer algún contraste, pues bienvenido sea también. En tanto, siempre con amor y respeto. Claro que sí, manteniendo ese amor y ese respeto que menciona el hermano Zvi, que nos enseñó nuestro Mesías, Yeshua. Hacemos el cierre por acá, dejándolos con el pasaje, uno de mis pasajes favoritos de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hermano, nuevamente, hermano Zvi, muchísimas gracias. Hermano Álvaro, muchas gracias. Y ustedes, a los radioescuchas, muchísimas gracias. Les amamos y les bendecimos.
Shalom, shalom. Shalom, shalom.